Acá estamos de vuelta, sin ningún tipo de canción, porque si no nos van a bajar. Acá estamos de vuelta. ¿Están escuchando? ¿Todo bien? ¿Empezamos? ¿Les parece? Ya cada vez lo hacemos mejor, en cualquier momento sale bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estamos todos en onda? Sin ninguna musiquita. ¿En onda? Muy bien, Mati, Ro, ¿cómo va? Buenas noches. Nos bajan y nos bajan, pero volvemos a subir. Bueno, ahora vamos a empezar la clase. Yami, ¿cómo va? ¿Qué dicen? ¿Quién más tenemos ahí? Tenemos 305, nos falta un poco más para empezar. Vamos, que yo cante no es todo muy lindo. José, ¿qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo han pasado? Esta semana es una semana bomba, porque ya mañana el último día y después uno de los textos que ahora victoria para todo el mundo a las 23, cuando hagamos el video por Instagram, ahí lo vemos todo. Buenas noches, Rocío, Anita, sí, todo queda grabado como debe ser, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el profesor? ¿Dónde por ahí? No. Julia, ¿cómo va? Mafe, Cele, Iva, ¿cómo están? Blanca, qué bien, toda la gente que se va sumando. Karina, Rocío, bueno, un montón. Martina, todos dicen buenas noches. Luna, yo tengo una hija que se llama Luna, me encanta ese nombre. Obviamente, si no, se lo hubiera puesto. Muy bien, Joana, Pablo, vamos a comenzar porque tenemos una clase Temaiken grande como una casa. Así que bueno, vamos a comenzar con este sistema de video que esperamos que funcione bien. Si funciona mal, por favor los profes me lo dicen por esta vía que es la única que tengo para poder comunicarme con ustedes, lamentándolo en el alma. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un video para mostrarles de toda la clase, todos los elementos que se incluyen en la clase. Pero antes de ver el video, lo vamos a ver de una forma rápida y de una forma lenta. De manera tal de poder ir viendo cada uno de los conceptos que vamos a trabajar. Pero es muy importante que nos ubiquemos en dónde corno estamos. La materia que tenemos, que es sistemas psicológicos contemporáneos, tiene una primera parte que son cuáles son los problemas que la psicología necesita explicar. Las problemáticas actuales, posiblemente no las que explicaba el psicoanálisis, la cognitiva, digamos, sino cuáles son los problemas actuales que amerita que en psicólogos y psicólogas podamos estar indagando y preguntándonos sobre las soluciones a ofrecerle, que son los problemas de la hora. Luego tenemos una parte que tiene que ver con historiografía, que va a ser la clase que viene, y luego vamos a empezar con las grandes teorías explicativas, de las cuales solamente vamos a ver en relativa profundidad 3. El psicoanálisis, la psicología cognitiva, el conductismo que deriva, que tiene una tensión con la psicología cognitiva, y finalmente la psicología hermenéutica. Así que esta clase es la primera clase donde vamos a exponer algunos de los problemas de la psicología actual, que son, digamos, candentes y en verdad muy irritantes. ¿Por qué? Porque generan como un campo de debate y discusión que psicólogas y psicólogos que ejercitan la práctica, hoy se ponen en incógnita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver un video donde están todos los temas, todos muy rápidos, y después vamos a ir parando uno a uno para poder ir viendo de qué se trata. Aunque me parece que no, que voy a cambiar, que lo que vamos a hacer, vamos a ver un pedazo del video, lo vamos a parar, lo vamos a volver hacia atrás y vamos a seguir avanzando. El video que les voy a mostrar ahora tiene 4 partes, ¿se entiende? Que tiene que ver con el texto desde la biopolítica a la psicopolítica. Voy a hacer una pequeña indicación de qué va el texto. El texto pone a discutir
uno de los problemas centrales que la psicología tiene, que es la función que psicólogos y psicólogas cumplimos frente a la comunidad. Es decir, o la pregunta más sencilla, ¿para qué corno servimos? Entonces Foucault, un autor muy querido por todos nuestros docentes, va a decir en su momento que los sujetos humanos estamos en una comunidad, que es una comunidad que se va a regir por el deber ser, por aquello que la sociedad nos pide un cierto deber ser y nosotros hacemos lo que la sociedad nos indica. Ese deber ser está sostenido en las reglas. Mientras esas reglas componen instituciones, que son instituciones que Foucault va a llamar represivas, que hacen que, aunque queramos hacer otra cosa, hacemos lo que la regla quiere. Y si no hacemos lo que la regla de la institución quiere, estamos, digamos, marginados, fuera de la sociedad, fuera de lo que se espera en términos del deber ser. Por lo tanto, Foucault va a decir, ya lo vamos a ver de todas maneras otra vez, de distintas maneras, vamos a acceder a esa idea de distintas maneras, que efectivamente hay una sociedad que nos demanda un deber ser y que en esa sociedad nosotros operamos con reglas y con instituciones que nos reglan. Obviamente que la primera institución que nos regla es la familia, los grupos de pares, que son menos institucionales, pero que también están ahí nominados como el grupo que te ordena para que hagas una cosa o la otra, que te dice qué es lo que debes hacer y qué no, la escuela, la universidad, y hay instituciones creadas para aquellos que se salen de la regla. Y ahí Foucault va a hablar sobre todo de la cárcel y lo que va a llamar del loquero. Si todos aquellos que no somos, digamos, normales, no estamos normativizados por la regla de la sociedad, entonces posiblemente no somos funcionales y vamos a parar a lugares que son lugares de extremo y de marginación. Uso este vaso porque el otro parecía que estuviera tomando vino y eso no ocurre en mi caso. Esto es cocucho efervescente, nada más rico. Bueno, en realidad no, una terrible, malísima para el estómago, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. Entonces, lo que va a decir el texto es Foucault con estas cuestiones. Ahora hay un pensador, surcoreano, que en la pandemia se hizo muy, muy conocido, pero que nosotros trabajamos con él desde hace muchos más años, que se llama, miren que es un nombre difícil de acordarse y que todos vamos a nombrar mal. Igualmente Foucault, que se escribe Foucault, ¿no es cierto? Foucault es difícil de nombrar, mucha gente lo dice mal, incluido algunos egregios profesores. Pero digamos, este otro todavía más difícil, porque es Byung, ese es el nombre, Schul también el nombre, y Han, que es el apellido. Como verán, Han es el apellido, es más fácil de nombrar Han que Byung-Chul Han, pero todo el mundo, digamos, que se da de intelectualoso, dice los nombres y el apellido. Byung-Chul Han, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir que frente a esta posición del vínculo de la sociedad con el sujeto humano, él va a decir que en la actualidad no tenemos el imperativo de debes ser así, hay un deber ser, sino que el imperativo es un imperativo de hacer, un imperativo de debes hacer hasta cansarte, ¿no es cierto? Él va a hablar, ahora lo vamos a ver bien, así que no los quiero complicar, pero él va a decir que efectivamente los humanos estamos frente a la globalización en una comunidad que no existe, sino que es la sumatoria de yos, y que los yo nos autoexigimos hacer, ser felices, hacer cada vez más, es decir, atracón de series, hacer 20 cosas a la vez, si pensamos que si no hacemos el tiempo no lo vamos a bien utilizar y que efectivamente estamos exhaustos de tanto demandarnos a nosotros mismos. Ya no hay alguien que nos demanda, debes hacer esto, sino que nosotros mismos, en plena libertad, decidimos hacer hasta el cansancio, hasta morir, digamos, exhaustos de la demanda que ni siquiera es de otro,
sino que ya hemos introyectado para nosotros mismos. Frente a esa situación, de la misma forma que el psicólogo o la psicóloga frente a la biopolítica se centraba o siendo funcional a las reglas o tratando de trabajar en función de lo que es el deseo del sujeto, ahora Byung-Chul Han va a hablar de una función que tiene que ver con la psicopolítica, donde el psicólogo o la psicóloga va a operar de una manera distinta. Y los problemas que el psicólogo y la psicóloga vamos a tener son distintos a aquellas demandas que eran una demanda, digamos, caracterizada por una sociedad que era una sociedad del deber ser. Bien, basta de palabras, vamos a trabajar con esta cuestión. ¿Lo vemos? ¿Les parece? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. A ver. Vamos a tratar, vamos a volver hacia atrás. Vamos a volver hacia atrás y vamos a ver, son 4 bloques, los vamos a ver los 4. Le estoy preguntando al profesor Gómez si está todo bien, si sale todo bien, porque no puedo ver si está, si en algún momento el partido me va a contestar. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Vamos a ir parando concepto por concepto y los vamos a ir tratando de ubicar en el texto que ustedes tienen, que es un texto muy cortito. Identidad digital es un concepto que no está desarrollado en el texto, pero que es importante en el sentido que estas ideas de Byung-Chul Han vienen a estar presentes en la modernidad, es decir, en los últimos, yo diría, 5, 6, 7 años, con la claridad al respecto de que existe una vida en una realidad y que nos expresamos de manera globalizada en la pantalla. Entonces, en ese sentido, tenemos una identidad y también tenemos una identidad digital. Es decir, que aparece en la pantalla como una manera distinta de mostrarnos con lo que somos, con lo que queremos decir que somos en la pantalla. Esta identidad digital se da con más actualidad después de la pandemia, atento a una forma de entender el capitalismo moderno que se llama el capitalismo cognitivo y el capitalismo de plataforma. Estos dos conceptos están al final del texto y solo sirven para enmarcar de que el capitalismo tal como lo entendemos ha cambiado bastante, sobre todo se ha profundizado en la pandemia. Capitalismo de plataformas no es para que ustedes sepan esto en profundidad, sino para poder, digamos, orientarse a pensar que todo este proceso humano de los yo sumados están en el marco de un sistema, digamos, económico, político y cultural que
que hoy por hoy transforma los modos de producción en modos de producción que están centrados en empresas globales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy vemos Netflix, antes veíamos la televisión y cambiábamos en 20 canales. Hoy tenemos plataformas de streaming que consolidan, digamos, empresas que lo ofrecen todo desde un solo lugar. Hoy tenemos a Amazon, ¿no es cierto? Ya, el dueño de Amazon, que efectivamente se ha juntado con una importante cantidad de capital en la época de la pandemia. Hoy tenemos el ofrecimiento de los remedios para paliar la pandemia, que están en grandes plataformas globales que efectivamente distribuyen productos hacia todo el mundo, de una manera muy aglutinada. De manera tal que lo que tenemos hoy por hoy es un mundo globalizado, donde una economía es una economía mundial, cuyo eje centralizado desde hace unos años esta parte es lo que se va a llamar la economía de plataforma. Eso tiene muchos otros componentes que no vamos a ver, pero uno muy importante son, digamos, la dificultad en la generación de trabajos, trabajos cada vez, es decir, un mercado de trabajo cada vez menos empobrecido en la cantidad y en la calidad de trabajo que se busca. Vamos de vuelta. Y esta sí es una frase de Byung-Chul Han, ¿cierto? El neoliberalismo moderno, que es la forma que el capitalismo toma en la actualidad, explota la libertad de uno, de los yo, de manera más eficiente que el modelo de Foucault. El modelo de Foucault es un modelo de, como ya dije recién, de vigilar y castigar, de que alguien nos obligaba a hacer algo. Y en ese obligarnos había una capacidad del sujeto humano para decir no, yo esto no lo quiero hacer, ¿no es cierto? Y en ese sentido expresar una cierta negatividad, una reacción frente al capitalismo, frente al neoliberalismo. Byung-Chul Han va a decir que actualmente lo que tenemos son personas, digamos, mentes, psiquis, subjetividades, bla, que en vez de tener este modelo de verse compelidas, obligadas a hacer según las reglas, ¿no es cierto?, libremente deciden estar ordenadas por el hacer cada vez más y por lo tanto su propia libertad los compele a estar todo el tiempo activos, todo el tiempo haciendo cosas, todo el tiempo no perdiendo el tiempo. En ese sentido, el tipo de sujeto que se genera en una sociedad como esta demanda de parte de la psicología cuestiones diferenciales, y es la razón por la cual estamos tratando de ver qué tipo de personas, digamos, con qué demandas sociales nos encontramos y qué síntomas, ¿no es cierto?, individuales, colectivos e institucionales esto trae. Vamos de vuelta. Habla Byung-Chul Han de un modelo de crecimiento donde se utiliza el tiempo, el cuerpo, el trabajo, la infraestructura de los otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora mismo la facultad utiliza la infraestructura de mi casa y de la casa de ustedes para dar clase, ¿no es cierto? Tiene una cantidad de ventajas. La computadora que yo tengo no la pagó la facultad, el wifi tampoco, es decir, todo este evento efectivamente está hecho fuera de los recursos que el Estado le dedica a la universidad pública. Y también frente a trabajo, digamos, a ustedes se los demanda de una forma, me refiero a ustedes estudiantes, las personas que estudian, y a nosotros los docentes también. Vamos a seguir.
También dice parte del texto que estas grandes entidades que tiene el capitalismo de plataforma están basadas en una fuerte orientación a no pagar a los estados nacionales, digamos, los tributos que deberían hacer. Entonces, sin duda, una pyme, el kiosco de la vuelta, paga mucho más impuestos que lo que paga Amazon, ¿no es cierto? Y nosotros muchas veces estamos muy contentos de recibir como consumidores cosas que parecen más baratas, pero finalmente lo que ocurre es que los estados no pueden recaudar lo suficiente para mantener un estado de bienestar, que en el caso de la Argentina está bastante alejado de lo que sería un estado de bienestar. También indica este autor que tanto el capitalismo de plataforma como el capitalismo cognitivo trabaja conociendo a través de las identidades digitales que nosotros mostramos en las redes cuáles son nuestros comportamientos. Ustedes creo que posiblemente se recuerden, sepan, cada vez que entran a internet quieren, no sé, comprar, a ver, tengo yo esto acá, una pesa. Por ahí la compran, por ahí no la compran, pero la compran o no, después le salen millones de pesas. Porque hagamos lo que hagamos, decimos cosas en la red que son tomadas por el entrenamiento de los algoritmos y luego se intenta vendernos de distintas maneras, no solamente vendernos en el sentido de que compremos cosas de la economía material, sino también que podamos comportarnos según lo que se espera que nosotros hagamos. Y eso el algoritmo nos ordena. Por eso en muchas ocasiones se dice, y ya lo vamos a ver cuando vean discursos de odio con el profesor Gómez, que se arman como burbujas de personas que piensan lo mismo, nos vamos juntando todos los iguales, ¿no es cierto?, para autoconvencernos de qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. En ese sentido, los algoritmos hoy son muy importantes para el ordenamiento de los grupos sociales. Vamos a seguir. Bueno, esto es lo mismo, los algoritmos generan comportamientos como herramienta de control y manipulación de masas. Eso así es. Entonces lo que tenemos es el aspecto, digamos, del contexto del texto que vamos a ver, que tiene que ver con un capitalismo cognitivo, un capitalismo de plataforma, donde el comportamiento de los sujetos tiene un vínculo muy fuerte con la identidad digital y con los algoritmos que desde afuera nos van performateando la forma de estar en el mundo que las personas tenemos, que en este momento es una forma globalizada, más aún después de la pandemia. Vamos ahora al texto de biopolítica. Volvemos entonces hacia atrás. Esta es la parte como más sencilla porque es la parte más vinculada a Foucault. Ahí lo vamos a ver. Vamos a bajarle un poquito para no estar tan alto. Bueno,
¿Qué va a decir la biopolítica? Que es una mirada que es actual, más allá de la tensión con Byung-Chul Han, una mirada actual que ubica a los cuerpos, a los cuerpos, a las personas como cuerpos vivientes, pero también como cuerpos que mueren. Y en ese sentido, todos los profesionales de la salud estamos vinculados a esa biopolítica, siendo funcionales a la manera con que los estados y los gobiernos ordenan estos cuerpos viviendo en comunidad. Por eso la biopolítica es una manera bastante interesante de pensar cómo los estados se relacionan a través de la salud pública, a través de los medios de comunicación de masa, ahora obviamente también a través de las redes sociales, con el ordenamiento de las formas con que sostenemos la vida. Y la forma con que sostenemos la vida no solamente es la biología, sino que centralmente es, digamos, el ser en el mundo psicológico, aquellos determinantes psíquicos de los comportamientos que vamos desarrollando a lo largo del ciclo vital. Por eso va a decir que la biopolítica, que existen una serie de mecanismos de poder que intervienen sobre la vida y que también intervienen sobre la muerte, gobernando o dándonos reglas para la manera con que nos reproducimos. Por ejemplo, cuántos niños tenemos que tener, a qué edad los tenemos que tener, etcétera, etcétera. Cómo nos alimentamos, ni que hablar, la Coca-Cola es buena, no, es terriblemente mala, o el agua, o lo que fuera. La manera con que habitamos, qué tipo de comodidades necesitamos, qué diferencias sociales hay en relación con el hábitat y cómo nos separa en clases sociales y en capacidad de acceso a la cultura. Qué esperanza de vida y de muerte tenemos. Es decir, una persona en un sector urbano marginal sin duda tiene menos años de vida que cualquiera que vive en Nueva Córdoba. No significa que los que viven en Nueva Córdoba no pueden salir y que los agarren autos, pero definitivamente es altamente probable que los riesgos que pase alguien que se desarrolla en un hábitat no lo suficientemente estable, con condiciones culturales, económicas, políticas de su entramado familiar, tenga más riesgo de una mortalidad temprana que otros, ¿no es cierto? Y también tiene mecanismos que intervienen directamente sobre la sensación de bienestar, ¿no? Sobre cómo nos sentimos y cuándo vamos a tener problemas psicológicos y cuándo no. Seguimos. Se nos va muy rápido, pero es muy importante esto que dice. Vamos de vuelta para atrás. Va. Ya lo tengo acá para un punto. A ver. Ahí está. Ese poder sobre la vida o la muerte que en algún sentido tienen los aparatos del Estado determinan también los bordes del sistema, es decir, qué queda adentro y qué queda afuera. Lo que queda afuera, desde luego, que son aquellos que el sistema le llama las patologías mentales. Y las personas que, por una forma o de otra, no pueden ser funcionales a lo que las sociedades le demandan, entonces, sin duda, generan síntomas, a veces tan graves, que son encerrados en lugares porque se piensa de que pueden atravesar por situaciones de generar riesgo para los otros o riesgo para sí mismos. Y en ese sentido, designa lo patológico, lo que es malo, ¿no es cierto? En ese punto, la depresión centralmente, que es la patología moderna de mayor desarrollo, el suicidio, digamos, las epidemias las cuales hemos pasado, seguimos pasando situaciones muy graves, y otras cuestiones como otro tipo de síntomas, como la anorexia, como
las distintas sintomatologías que están en el déficit de atención primaria, bueno, una serie de cosas que son importantes para designar qué es lo que está en el borde o fuera del borde. Bien, vamos a seguir. Y ahora voy a tomar agua para estar adentro del sistema y no fuera del sistema. Va a decir ahí que este poder que gobierna la vida y la muerte, digamos de una forma o de otra, está unos dichos de Foucault, sin duda, nos ordena qué debemos hacer y por lo tanto quiénes están adentro y quiénes están fuera. Foucault va a decir, Byung-Chul Han también opina igual, que los efectores de salud, y también Nicholas Rose, que vamos a ver, etcétera, etcétera, que los efectores de salud, psicólogos, médicos, psicopedagogos, es decir, expertos en salud y en salud mental, formamos parte de aquello que regimenta el sistema, a partir de nuestras indicaciones que supuestamente son saludables, ¿no es cierto?, pero que sin dudarlo traen determinados inconvenientes, en el sentido de que pareciera que atrás de médicos y de psicólogos y de psicoterapeutas o digamos kinesiólogos, no importa, cualquier efecto de salud, hay una serie de prácticas que intentan que el sujeto sea funcional a eso que le está demandando la sociedad. Y en ese sentido, tal como dice ahí, la ciencia, o más bien las prácticas de la ciencia, son parte de técnicas que la sociedad utiliza, nos utiliza para disciplinar, ¿no es cierto?, y proponer procesos que la gente sienta como propios y naturales. Como que toman decisiones que son individualmente propias, pero que son las que efectivamente la sociedad nos está demandando. Bien. Sigamos entonces. Me encanta esta película. Va a decir también Foucault, y con Rose y con Byung-Chul Han, que estas prácticas psicológicas, nos vamos a centrar en las prácticas psicológicas, están sustentadas en función de que hay una comunidad científica, que somos los psicólogos y los psicólogos, que sostenemos la construcción de una verdad que es aceptada por todos los de la comunidad científica. Y por lo tanto, difundimos esas verdades y nos autoconvencemos de que nuestra función es una función que no está de cara a hacer funcionar a la sociedad, sino que es una función, digamos, que lleva bienestar y buena vida a las personas que nos lo demandan. Va a decir también Foucault que los efectores de salud transferimos normas y modelos, ideales, éticas, que desarrollan la subjetividad de cada una de las personas que vivimos en la sociedad de cara a lo que la sociedad nos demanda como deber ser. Por lo tanto, esta parte es importante, por eso voy a volver un poquito. Foucault va a decir en la biopolítica que, tal como dijimos al inicio, este biopoder implica darnos ideas de cómo debemos reproducirnos, de cómo debemos comer, cómo debemos habitar, qué tipo de cosas tenemos que consumir, pero que si en algún lugar hace eje la biopolítica, está centralmente en la sexualidad. Foucault dice que la sexualidad es aquello que está más normado, que más
condicionamientos tiene de parte de la sociedad. Foucault lo va a decir esto entre los años 50 y 60, más en los 60 que los 50, y donde obviamente algunas prácticas sexuales eran verdaderamente rechazadas por la sociedad, pero digamos con la tensión propia de los momentos de cambio y de transformación. Entonces, todo el colectivo LGTB, ¿no es cierto? Obviamente que también algunas de las cuestiones de género que hoy nos parecen más comunes, en ese momento eran miradas por parte de la sociedad de una forma marginal. Y en ese sentido es que Foucault va a hablar de una tensión de inclusión de unas prácticas contra la marginación de otras prácticas. Me estoy refiriendo a prácticas sexuales, ¿no es cierto?, legitimando unas prácticas que son en general las prácticas de los colectivos cis, ¿no es cierto?, y haciendo una interpelación a la legitimidad de otro tipo de prácticas vinculadas a la sexualidad, ordenando en algún sentido lo que sería también las identidades sexuales, digamos, centralmente las identidades sexuales. Vamos de vuelta. Esto es importante. No es cierto, ni Foucault ni Byung-Chul Han lo van a decir, ni tampoco Rawls, de que el campo de la ciencia y de la técnica y de la práctica psicológica no sea un campo de interpelación y de controversia, sino al contrario. Efectivamente hay relaciones de poder donde no siempre es tan fácil construir una verdad, pero efectivamente cuando una verdad es construida, sin duda ejerce, va a decir Foucault, y también Byung-Chul Han en otro sentido, un cierto control y violencia sobre la manera de vivir en sociedad y sobre la manera que se construyen nuestras propias subjetividades. Voy a dar acá un ejemplo para que lo podamos entender un poco mejor, que está bien vinculado a... Es decir, cuando la maestra digamos, indica que algún chico es un chico demasiado... que está todo el tiempo dando vueltas, que no se puede quedar quieto y que va, en vez de seguir el orden en el libro de texto, va y viene de un lado al otro, lee otras cosas, va y vuelve, molesta a sus compañeros, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones dice, bueno, este chico no se puede trabajar, hay que tratar de ver cómo hacemos con los aspectos vinculados a poder encontrarle a ese síntoma un espacio que no moleste al resto. Entonces, ese niño, esa niña, esa infancia, tiene una demanda de parte de la maestra para que alguien, obviamente que un profesional de la psicología o de la psicopedagogía, ejerza una violencia sacándolo de lo que efectivamente hace, sin entender ese síntoma en el sentido de lo que el síntoma está diciendo, y lo pone en un lugar de exclusión. Es decir, el molesto, el que infla huevo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido la maestra hace una demanda y la psicóloga, digamos, le dice a la madre va a la institución, y así se empieza a generar, digamos, lo que Foucault va a llamar la práctica de la diagnosis de una situación que en el pasado no era patológica, pero que ahora sí lo es. Entonces, hay una patologización de conductas o de comportamientos que las personas tenemos sencillamente por una indicación de que en la sociedad esa conducta no es funcional al resto y entonces debe ser controlada. En este punto, va a decir Foucault, psicólogos, médicos también, sobre todo vinculados a la sexualidad, controlamos ese tipo de cosas. Seguimos. Entonces, en esta frase, como que cerramos todo este tema. El liberalismo, el capitalismo cognitivo, tiene tecnologías, que son tecnologías de la biopolítica, que administramos en nuestras prácticas, psicólogos, psicólogas, médicos, médicas
trabajadores sociales, etcétera, ¿no es cierto?, que permite la administración de los individuos libres en función de lo que se va a llamar una racionalidad gubernamental, que digamos, que es una forma media complicada de decir la demanda que la sociedad, entendido por los aparatos del Estado, le hace a los efectores de salud en relación con las personas y los individuos libres. La sociedad entonces se inmuniza a sí mismo contra las personas no legitimadas que quieren hacer una cosa distinta, se cuida y se protege, a través de sus instituciones, ¿cierto? Separa, deja aparte el que puede ser un elemento negativo, aquel que puede infectar al resto. Como decía, no sé si ustedes escucharon, pero mi abuela decía, hay que sacar la manzana podrida, ¿no es cierto?, de este grupo de pares, o esta persona la que te lleva por mal camino. Bueno, todo eso está vinculado con esa separación que se tiene que hacer de aquellos que son funcionales de los que no. Ahí es donde Foucault va a decir, digamos, las personas nos podemos resistir ese poder funcional. Es decir, que es cierto que si alguien quiere que yo me case con un varón y a mí no se me da, podría decir, digamos, irme a vivir en una comunidad donde las personas que aparentemente son mujeres se casan con otras personas que no necesariamente son varones, y en ese sentido hay algo del orden de operativizar, así Foucault, la negatividad, la capacidad que tenemos las personas de rechazar las normas sociales. Claro que todos pagamos un precio para rechazar las normas sociales. No es cierto que se hace de manera gratuita. Bien. Ahora vamos a saltar de la biopolítica, que es la mirada de Foucault, que es una mirada que ya dijimos en los años 50, donde existía esta fuerte orientación a que había una sociedad que demandaba un deber ser, que las personas podían oponerse pero quedaban al margen, existiendo instituciones que reglamentaban la manera con que nos deberíamos de comportar y que los estados le demandaban a los efectores de salud de una forma o de otra que ejercieran a través de sus prácticas un control que Foucault va a llamar violento para ordenar la vida, la biopolítica de las personas. ¿Bien? Eso es hasta acá. Ahora vamos a ver otra cosa, que se trata de Byung-Chul Han. Complejiza el problema, pero le suma algunos elementos también interesantes de cara a lo que hemos vivido en esta pandemia del día.
vamos a volver, si no han visto este excelente, es parte de una serie de videos chiquitos que hay, no sé si han visto Death and Robot. Bueno, a ver dónde estamos, acá estamos. Bien, esta tercera parte del texto va a hablar de la tensión entre las distintas formas de plantear los panópticos. Ya vamos a ver de lo que es, así que tranquilidad, y luego vamos a saltar una parte muy pequeña del texto, pero muy importante, que tiene que ver con las formas de pensamiento y los sesgos cognitivos. Efectivamente, esta es una parte que pareciera salida del texto, pero que es bien importante, sobre todo porque, honestamente, tanto el autor que plantea lo de pensar rápido, pensar despacio, y también los sesgos cognitivos, hoy está, digamos, en la cresta de la ola de los procesos decisionales. Así que vamos a ir lentamente viendo esto. Lo primero que vamos a decir que el texto nos habla de una comparación entre dos tipos de panópticos, entre el panóptico de Foucault, que ya voy a explicar de qué se trata, y el panóptico de Byung-Chul Han, que es el panóptico digital. Dos maneras distintas. El panóptico es algo así como un espacio vacío desde donde se puede controlar como un sistema de vigilancia, es decir, donde alguien, que no es un alguien como persona, sino que tiene que ver con la sociedad como tal, permite homogeneizar los comportamientos. Me quedan un minuto, porque la verdad que los comportamientos no siempre es fácil homogeneizar. Permiten homogeneizar los comportamientos de las personas. Entonces, el panóptico, que es una excelente idea de un autor que se llama Bertram, que está nombrado, pero que no es importante, no se lo tienen que acordar, es decir, es tomado por Foucault como una metáfora de lo que son los sistemas de poder y control social. Entonces él va a decir, por ejemplo, que en las escuelas, ¿no es cierto?, en la facultad también, ¿no es cierto?, hay alguien arriba que mira todo lo que pasa, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tiene un control visual y también de poder y de vigilancia de todo lo que pasa en la institución donde está. Lo mismo pasa en las cárceles, ¿no es cierto? Que el controlador de la cárcel mira todas las celdas, ¿no es cierto? Y va controlando cuáles son los comportamientos que allí se van dando. En ese sentido, el panóptico que toma como metáfora Foucault es un panóptico que sirve para esta idea que ya vimos, que es una idea de control, una idea de que las personas estamos compelidas y obligadas a tener un deber ser algo, una regla, una institución que nos gobierna y que está sostenida sobre formas de poder y control, y digamos, y la idea conceptual de un panóptico, que hay algo que eso lo controla todo. Pero lo que controla el panóptico de Foucault es un control directamente hecho, ¿no es cierto?, sobre la norma. Ahora, uno podría decir, pero a mí qué me importa, ¿no es cierto? Yo voy, qué sé yo, y meo en clase, ¿no es cierto? Me desnudo en plena clase, o le digo cualquier cosa al carcelero, al profesor, a mis padres. Es decir, en ese sentido, la negatividad de la teoría Foucault nos permite ver que en ese momento hay un panóptico, pero un panóptico al cual uno puede resistirse. Ahora lo vamos a ver. El panóptico, como sistema de vigilancia, está sostenido sobre reglas que generan, obviamente las reglas necesitan de una autoridad para decir vamos para acá, vamos para allá, etcétera, etcétera. Y también lo que decíamos, uno se puede esconder, se puede revelar. Es decir que uno, por ejemplo, cuando uno era chico, desde luego que los padres le podían decir, qué sé yo, no, qué
qué sé yo, no comas caramelo antes de comer. Y uno iba y se comía un caramelo y qué importaba. O cuando salía, decir, no sabes con tal qué sé yo, que no, que seguramente te va a avanzar, no sabes qué te va a hacer. Yo salgo si se me canta, entonces uno podía o esconderse y mentir o rebelarse. Era como una forma de zafar del panóptico. En cambio, el panóptico digital, que es el concepto de Byung-Chul Han, se sostiene sobre la idea que las personas, a diferencia del modelo de Foucault, estamos en un mundo donde decidimos de manera libre mostrar toda nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces ahora el panóptico, en vez de ser un panóptico represivo, donde un sistema de poder nos trata de gobernar según un deber ser, ahora la metáfora de Byung-Chul Han es que existe un panóptico digital donde todos queremos mostrarnos en un hacer permanente, en un hacer que nos hace ser felices, ser delgados, extraordinarios, fantásticos. Si tenemos el imperativo de hacer y de mostrar y de usar el tiempo y todo el día para de manera iluminada cada vez hacer más cosas por nuestra propia decisión. Seguimos. La vigilancia, que en el caso de Foucault estaba dada por este panóptico de redes de poder que se centraban en la autoridad y en las reglas, en la época de Byung-Chul Han, de la proliferación de redes y de generación de identidad digital, tenemos una hipercomunicación como forma de vigilar al otro y de autovigilancia. Donde sí o sí tenemos que mostrarnos. Piensen ustedes en los vínculos entre las personas, ¿no es cierto? Si uno tiene un novio que no pone en el estado de Instagram que está en pareja, o en el estado de Facebook que está en pareja. Bueno, decimos, acá pasa algo, es decir, este no se quiere mostrar conmigo, que no sube fotos donde estamos juntos, o salimos a algún lado y saca selfie con muchos amigos y amigas para que parezca que estamos todos. Entonces, es indispensable mostrarse, no hay forma de que no aparezcamos en las redes teniendo alguna actividad, mostrándonos frente a un grupo de personas con las cuales interactuamos transparentemente qué es lo que vamos haciendo todo el tiempo. Obviamente que no es lo que realmente vamos haciendo, nos vamos ubicando, ¿no es cierto?, para tener capacidad de vigilar al otro, porque decir, lo posteo, le miro lo que lo estoy stalkeando, quiero saber qué hace, es decir, anoche me dijo que estaba enfermo, pero le subió una foto cuando bla bla bla. Entonces ahí hay algo del orden de que la hipercomunicación nos permite esta extraña forma de estar vigilados y de autovigilancia que antes no teníamos. Es decir, que en este panóptico no nos podemos escapar. Pero no es que nos podemos escapar porque alguien nos obliga, sino porque nosotros mismos mostramos. Nosotros mismos estamos compelidos por ser, transparentes y mostrar absolutamente todas las cosas que tenemos. Vamos a seguir. En ese sentido, Byung-Chul Han nos va a decir que la psicopolítica se centra en el moldeamiento de esas maneras que tenemos de exponernos en el panóptico, en moldear nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestras conductas, ¿no es cierto?, desde lo que él va a llamar una deformación de la moral y la conducta. Va a decir también que
De la misma forma que, a diferencia del panóptico de Foucault y el digital, la era anterior era una era inmunológica, donde cuando había alguna patología vacunábamos al sujeto, en el sentido que lo hacíamos más parecido, más funcional a lo que la regla pedía, ¿no es cierto? En el caso de la actualidad, la situación es otra y lo que hay es una sensación de extrañamiento. Esta parte es importante, la libertad, va a decir Byung-Chul Han, es una, ahí ya lo vemos, libertad es una ficción a la que nos auto-obligamos. Él sostiene la idea de la psicopolítica a partir de que hemos abandonado la capacidad de decidir, ¿no es cierto?, por una libertad que nos auto-obligamos a hacer cosas que entendemos los otros requieren de nosotros. Entonces nos mostramos de esa forma auto-obligadamente, evitando poder reflexionar sobre dónde está el punto donde, donde conseguiríamos calidad de vida. Entonces, una idea que es muy importante en Byung-Chul Han es que la libertad es una ficción. Que hemos abandonado la libertad a lo que los otros, creemos que los otros nos piden, nos demandan, selfie, mostrarnos, ver más series, etcétera, etcétera, etcétera. Va a decir que al abandonar la libertad, lo que hacemos es ser interpelados permanentemente por el hacer cada vez más. En vez de en la mirada de Foucault, que debíamos seguir la norma, ahora el imperativo no es de seguir la norma, sino es que cada vez hagamos más cosas. Y en ese sentido crea un concepto que es bien interesante, que es el sujeto del rendimiento. Que nosotros mismos pedimos rendir cada vez más, explotarnos cada vez más, en algún punto ser nuestros propios dueños y autoexplotarnos más tiempo del que efectivamente alguien nos explotaría. Es decir, esta idea del emprendedurismo, de ser nuestro propio jefe, es decir, estas ideas que hacen que uno trabaje 24/7, en vez de tener un horario y después volver a la casa y tirarse a la nada, a ver lo que fuera, a jugar con el perro o la perra. No, estamos todo el tiempo pensando que estamos perdiendo el tiempo, una oportunidad, una cosa que tenemos que hacer cada vez más, bla, 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 para ser cada vez mejores, mostrarnos todos los logros, todos los éxitos que tenemos. Bueno, efectivamente, esa lógica del rendimiento nos lleva a unas patologías terribles respecto de la ansiedad y la angustia que genera el imperativo de éxito, que aparte nosotros mismos nos los proponemos. En ese sentido es que Byung-Chul Han va a hablar de la agresión contra uno mismo, ¿no es cierto? Es decir, si no somos exitosos, si no somos parte de un grupo que todos transparentemente nos autoexplotamos, entonces hay una estrategia de exclusión y sobre todo, si no nos mostramos así, lo que tenemos es lo que vemos en cualquier red social. Un montón de gente que entra a las redes, ¿no es cierto?, con el objetivo, que ojo, es decir, uno puede decir, bueno, hay personas que hay haters que instalan discursos de odio con interés de violentar a alguien, de hacerle mal a alguien, pero en realidad gran parte de las personas que sostienen discursos de odio están fuertemente vinculados a que piensan que eso que hace ilumina una cierta verdad que para ellos, que para las personas que lo dicen, es una verdad, digamos, que se ve de cualquier lugar y que ellos deben, digamos,
develarla. En ese sentido, el fenómeno de los haters, aparte de esta libertad que nos hace trabajar cada vez más y por lo tanto hay una cierta agresión contra uno mismo, se genera el grupo de haters que intentan develar verdades a otros y a otras y de esa forma, digamos, de una manera bastante violenta, se dirigen hacia los otros, digamos, perdiendo es decir, demandando de una manera sistemática, perdiendo los contextos y los espacios. Seguimos. Acá que tenemos, acá hemos pasado a otro tema, que es que para que sea posible instalar estas maneras tan poco reflexivas al respecto de odiar al otro y demandarle y decirle que lo he hecho mal y que esto, que el otro, y que esto, y que quiero aquello, que quiero ya, etcétera, o digamos, o autoexplotarme, decir no soy lo suficientemente exitosa porque el sábado y domingo no he trabajado, no he terminado de hacer las cosas. Es decir, para que haya esa capacidad tan agresiva es necesario tomar, es decir, es posible pensar que eso ocurre también por algunos de los conceptos que la psicología cognitiva trae hacia nosotros, en particular de un autor muy querido, por lo menos por mí, que es Kahneman, en una idea que está vinculada a la existencia en los procesos decisionales de las personas, también obviamente en el pensamiento, de dos sistemas, que lo llaman sistema 1 y sistema 2. El primer sistema es el sistema de pensar, que es un tipo de pensamiento, pero más que de pensamiento, Kahneman va a hablar de proceso de decisión, donde decidimos rápidamente. Es decir, que rápidamente yo a través de mis estereotipos, de las ideas que tengo preconcebidas, digamos, decido muy rápido. Por ejemplo, ¿no es cierto? Uno dice, los perros y los gatos se llevan mal. Bueno, yo tengo acá perros y gatos, se llevan bien, sí. Medianamente, ¿no es cierto? Las personas rubias, altas y delgadas son lindas. Bueno, no. A veces el preconcepto que uno tiene al respecto de lo que es la belleza, ¿no es cierto? O las personas que salen de un sector urbano marginal no son inteligentes porque no han ido a un buen colegio. Bueno, es la manera, o los judíos son ricos, o los negros tienen olor. Bueno, todo ese tipo de cuestión que uno rápidamente pasa a decidir cómo va a calificar a una conducta, va a calificar a un colectivo o a una institución, pues bueno, toda la policía es una mierda. Bueno, a ver, las personas que trabajan allí, la institución como entidad represiva, cuando uno rápidamente pasa a la decisión, ahí va a decir Kahneman, hay un proceso que se hace a través de un sistema que es un sistema que él va a llamar sistema 1. Este sistema es rápido, digamos, utiliza las matrices cognitivas anteriores que tenemos los sujetos, permite la toma de decisiones rapidísimas, pero efectivamente utiliza sesgos cognitivos y es altamente ineficaz. Sirve para decisiones simples, porque, es decir, si uno dijera, a ver, una cosa bien prejuzgadora, no, algo que decía también mi abuela, ¿no es cierto? No sé por qué estoy trayendo tanto a mi abuela. A las 3 de la mañana no podés ir por liceo tercera sección sola a la noche, ¿no es cierto? Porque te van a violar, te van a hacer lo otro, te van a robar. Bueno, eso uno diría, bueno, posiblemente no esté yo orientada a las 3 de la mañana a ir al liceo tercera sección. Ahora, no es cierto que eso vaya a ocurrir, o que cualquier persona que vea va a ser alguien que me va a venir a robar. Entonces, eso no se corrobora con la realidad en todas las ocasiones. Sencillamente yo elijo cuidarme en algunas situaciones porque tengo unos preconceptos que no necesariamente se van a ver, digamos, siempre generados, es decir,
siempre estando en lo correcto. Entonces, el sistema de pensamiento rápido es ineficaz, pero me permite en situaciones simples funcionar bien. El sistema de pensar despacio, en cambio, es un sistema que requiere mucha energía, mucho tiempo, requiere tiempo para indagar, para reflexionar, sobre todo para interpelar aquellos marcos decisionales que son los estereotipos, lo que yo creo que es así, ¿no es cierto? Es decir, esto que decíamos, qué sé yo, la policía es mala, los norteamericanos todos son ricos, los judíos son todos ricos, todas esas ideas que tenemos en la mente, no importa si tenemos A o B, para el pensamiento de tipo 2, que es un pensamiento de espacio, deben ser interpeladas. Necesitamos energía para saber si en este caso donde tenemos que decidir esto es así o no. Kahneman nos va a hablar de que hay sistemas rápidos e inefectivos que usan sesgos cognitivos y sistemas más lentos pero que nos llevan a mejores decisiones. Ahora, sin duda no es tan sencillo tomar digamos, siempre la vía del sistema lento, porque obviamente como al día tomamos muchas decisiones, debemos sin duda tener algún tipo más de mayor capacidad para hacer estas cosas. Bien. Todo lo mismo, ¿sí? Pensar despacio, saber reflexionado, profundo, requiere fuerza de voluntad. La descripción de los sesgos cognitivos, el efecto marco, vinculado a esto de los puntos de referencia, ¿no es cierto?, que nos lleva a conclusiones muy rápidas. Es decir, tenemos 4 sesgos cognitivos descritos que son muy generales: el efecto marco, el efecto anclaje, la heurística de disponibilidad y la ilusión de control. Entonces, la ilusión de control siempre me va a ir bien, es un sesgo fuertemente optimista. La heurística de disponibilidad, creo más a todos los datos que tengo cerca, es decir, que si voy a tratar de ir más rápido porque si no sé qué hora es, pero estamos muy tarde. El efecto anclaje, la primera información que tengo me queda grabada y efectivamente es muy importante para los procesos de toma de decisión. Bien. Bueno, acá empezamos con la última parte del texto, que es un texto bastante sencillo. Lo vamos a ir viendo, no lo vamos a pasar todo, sino lo vamos a ir viendo punto a punto, sobre la extraordinaria serie que es Black Mirror, que a mí me gusta, me encanta, pero que ya es viejísima. Bueno, la sociedad exige la exposición de la intimidad. Esto lo va a decir Byung-Chul Han, que ya lo habíamos hablado antes. Necesitamos mostrar selfies, cómo somos, las nudes, las acciones que hacemos todos los días, para que el mundo que nos sigue, la red que nos ve, que no necesariamente nos están viendo, pero que sí potencialmente el Big Data y el Big Brother sí nos pueden ver, y desde luego que las empresas usan todo eso como un conocimiento de nosotros como consumidores, ¿no? Aquí vamos a tener. El sistema social ejerce es decir, nos pide transparencia, ¿no es cierto? Y nos pide que esta transparencia nos iguale a todos y eliminar la negatividad. Algo que es propio de la serie de este capítulo de Black Mirror, donde, digamos, esta piba va con su celular en un sistema donde está esperando que le den like, ¿no es cierto? Es decir, esto de mostrar transparencia
obviamente que genera a los haters, no hay ninguna duda, que genera a los haters en la línea, por lo menos de lo que estábamos viendo, y lo vamos a ver con el texto del profesor Gómez, pero sin duda lo que nos pide es que transparentemente nos mostremos lindos, atractivos, en las acciones que nos salen bien, etcétera, etcétera. Va a hablar Byung-Chul Han respecto que la pornografía aniquila el eros. Es decir, que de tanto ver todos los cuerpos de manera pornográfica, la sexualidad desaparece como secreto, como intención, como acercamiento erótico, ¿no es cierto? Sino que lo que hay es una acción, sistemáticamente generada no lo va a decir Byung-Chul Han, pero lo vamos a decir después, en lo que es un porno mirado a la perspectiva de los varones, al respecto de que mientras más fuerte es, más placer le genera a la mujer, ¿no es cierto? Y mientras más poderío masculino se muestra, más pareciera que todo está pasando fantástico. O sea, el porno que nos ha enseñado a coger, en algún sentido, aniquila esa acción fuerte de deseo, esa acción del recorrido, de ese sesgo del cuerpo del otro, y nos pone en un deber ser que no es el deber ser de lo que nos gusta a nosotros, es un deber ser de lo que la pornografía nos dice que tenemos que hacer. Y obviamente de esa manera nos mostramos también, porque pocas veces hemos visto una nude fea, sino que, digamos, usamos Photoshop, usamos un montón de cosas para que ese eros, que para Byung-Chul Han está aniquilado, se muestre como pornográfico. Sounds awesome. El valor de la exposición y de la imagen se impone a los consumidores, eso sin duda, ¿cierto? Que todos sacamos 20 fotos, o por lo menos yo hago eso, así que no sé ustedes, pero yo lo hago, veo la que más me gusta y me pongo la que me parece mejor, no pongo la que me parece más fea. Y en el trabajo va a decir Byung-Chul Han, el sentimiento del deber ser está reemplazado por la exigencia que tenemos 24/7. Estamos ATR en el trabajo, nos volvemos a nuestra casa y seguimos pensando. Todo es rendir, y en ese sentido, vuelvo a insistir, se toma con el principio de la clase que decíamos, hemos abandonado la libertad a nuestra propia autoexigencia. La ética es reemplazada por la transparencia y el control de los otros, que en realidad es un control ficcional. Hay control cuando hay hater, hay control cuando hay like, ¿no es cierto? En ese sentido, el like es buscado como la manera de recibir de los otros la idea de que todos somos iguales, ¿no es cierto? Es decir, lo que va a decir Byung-Chul Han es hacer una tabla rasa a las diferencias y que todos seamos like. ¿Qué significa querer mostrar todo? ¿No es cierto? La transparencia convierte la información en una producción permanente e ilimitada. Byung-Chul Han va a decir una cosa que es bien interesante, que ya va a salir de todas maneras, pero la voy a atento al estado de la hora, la voy a avanzar. Va a decir que la transparencia se lleva patadas con la confianza. Es decir, que si nosotros tenemos que mirarle a nuestro compañero, compañera, el celular, algo que seguramente todos habremos hecho en algún momento de la vida, el que diga que no, levante la mano, honestamente, algo hemos stalkeado al respecto, es que, digamos, la confianza que le debemos al otro, en algún punto se ha perdido. Porque sabemos que en el celular está todo, digamos, todo lo que se hizo, y por lo tanto, esa transparencia que está en un dispositivo o en una red
nos permite obviamente de manera ilimitada no tener que confiar, lo único que hacemos es ver. Y ahí hay un punto que se vincula con la caída del erotismo muy fuerte, que Byung-Chul Han nos va a indicar. Acá está, la transparencia y la autenticidad implica la expulsión de todo diferente, porque te lo mostramos todo, en una ficción de que lo que mostramos es cierto, pues ya sabemos que no, que usamos Photoshop, que miramos esto, que ponemos lo otro, pero la transparencia va a decir, elimina el secreto, elimina esta cosa erótica al respecto de no saber qué va a pasar, dónde va a ser, dónde va a terminar, ¿no es cierto? La posibilidad de mostrar toda nuestra vida como transparente es un imperativo de que nuestra vida sea un espectáculo, ¿no es cierto? La red sea un escenario y nuestro cuerpo está puesto ahí de una manera de ser mostrado de manera espectacular. La pérdida de la esfera pública es de que ustedes entren a mi casa, vean mi gato, mi perro, que yo pueda ver las casas de ustedes, ¿no es cierto? Es una manera de entrar en la intimidad que las redes han propugnado y ya, digamos, toda la maquinaria del Big Data está dentro de nuestras casas. Saben qué nos gusta, qué no, qué tenemos, qué compramos, que necesitamos una cosa u otra. El bienestar es la autoexigencia más que la sensación de estar en paz, tirado así, sin hacer nada, algo que vamos a hacer, por favor, del jueves en adelante, a excepción que viajemos y la pasemos bomba. Hay que pasarla bien, por favor. Vamos a ver qué más nos dice. Desaparecen las intermediaciones humanas, aparecen las intermediaciones con las ficciones de las personas que aparecen en las redes, porque la transparencia es de la apariencia. Muy bien. Con eso estamos, ¿no es cierto? De manera tal, con esto vamos a ir cerrando. Este texto, que es un texto bastante corto, tiene estas 4 partes. La idea de Foucault al respecto del vigilar y castigar, el panóptico de las reglas, la idea de Byung-Chul Han de un panóptico distinto, donde lo que hay presente es la pérdida de libertad para la propia autoexigencia, la idea de que esto es posible de ser instalado en términos de la identidad digital a través de 2 sistemas de pensamiento, el sistema tipo 1 y tipo 2, con lo que significa en términos del sistema tipo 1 que es todo rápido, que nos lleva a utilizar sesgos cognitivos que no hacen eficiente nuestro proceso de pensamiento, y finalmente la transparencia, la pornografía como la manera de mostrarnos frente a un eros que cae para la mirada de Byung-Chul Han, y la transparencia como el efecto de mostrar la apariencia que hace como consecuencia la pérdida de las vinculaciones humanas y la falta de confianza en las vinculaciones humanas que la transparencia trae. Bien, acá vamos a terminar. Me encantaría, vamos a ir, si les parece, a ver si los tengo acá. Si los tengo, vamos a ver si puedo salir, a ver qué preguntas hay. A ver si puedo ver acá. Gracias. A ver qué dice. En el capitalismo plataforma, acá está contestando el profesor Gómez. Qué bien. Podría dejar el ABP el video claro, y voy a dejar también el video, y voy a dejar un PowerPoint también, porque nos gusta. ¿Sí? Voy a subir todo, no se preocupen. El video ya lo voy a subir. Eros se refiere al amor y la sexualidad. Irina pregunta, se refiere centralmente a la sexualidad, ¿no es cierto? Más posiblemente que al amor, en el sentido del amor romántico, ¿no es cierto? En el sentido
sentido del amor romántico. Bueno, no puedo ir hacia atrás, estoy toda desordenada. No, es decir, todo lo de la bibliografía y el resto de las clases, ahora a las 23 y 30 lo vemos en el Instagram. La clase va a quedar grabada, sin duda. Esta bibliografía ya está subida, que es lo que decíamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, no, yo no puedo ver más nada. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, entonces, vamos a volver a la otra forma de mirarnos. Entonces, estamos así, no voy a poner ninguna música porque no quiero que nos bajen esta clase, pero algo de onda le tenemos que poner al día de la fecha. Flores, no son la primavera, pero efectivamente el eros, el amor y toda la vida que nos falta, que necesitamos retomarla de cara a pensar un perfil del rol del psicólogo. No me gusta cómo me queda, no sé por qué razón, pero bueno, ya voy a encontrar otra cosa más con algún punch que no lo encuentro todavía. Pensemos que esta clase nos muestra un sujeto, una construcción de una serie de problemas modernos que tenemos psicólogas y psicólogos al respecto de lo que son nuestras prácticas como profesionales de la salud. Ahí nos tenemos que poner, ¿no es cierto? Porque nosotros no queremos hacer filosofía, no. Nosotros lo que hacemos es pensar, digamos, cómo es posible que los sujetos ahora nos comportemos de una manera distinta, ¿no es cierto? No pensándolo en una perspectiva patológica, sino al contrario, es decir, lo saquemos la patología y lo pongamos en lo que son las demandas actuales de la sociedad, que obviamente va cambiando de una manera enferma. Hay algún tipo de tema que imagino que el profesor Gómez lo va a tratar, que tiene que ver con el discurso del odio, vinculados a lo que significa para el 2022 la presencia de un imperativo de la guerra, que si bien está en Ucrania, parece muy lejos, había un montón de focos de guerra en toda esa zona que, digamos, que exceden Ucrania, pero que nos ponen a toda la humanidad a pensar al respecto de cómo la biopolítica y sobre todo lo que ahora se llama la tanatopolítica impacta en la manera de pensar de que se pueden morir montones de personas pueden estar sacadas de sus casas y teniendo que viajar, siendo expulsadas de su territorio por razones, digamos, centrales de las pujas de poder del capitalismo de plataforma. Es muy interesante que podamos pensar de que esta situación, como la pandemia, nos trajo una serie de reflexiones vinculadas a la identidad digital y cómo las redes se apersonaron en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestro hábitat, ¿no es cierto? También la guerra va a traer un impacto. Porque, digamos, la humanidad, por más que pareciera estar muriendo lejos, la humanidad piensa que es posible matar a la gente por razones económicas, políticas, y eso es terrible. Pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, sigue pasando en cada foco de guerra que hay en el mundo, pero sin duda es un efecto que interpela al sujeto humano a la vida y a la muerte. Así que bueno, vamos a ir seguramente conversando. La clase que viene vamos a trabajar en otros temas, el tema de género y el tema de salud mental, del cual creo el texto ya está colgado, y si no está colgado lo vamos a recolgar. Ahora a las 23:30 yo voy a salir por mi Instagram para resolver todos los problemas administrativos que no hemos podido, y si han quedado dudas de las clases, también me las preguntan, que yo ahí voy a contestar todas. Bueno, nos vamos sin música, terrible para mí. Les prometo para la próxima que voy a encontrar música que no la bajen por Facebook. Y si ustedes pueden mandarme algunos links de música que les guste, pero que en Facebook no la bajen, estaría mal. Abrazo grande, que la pasen bien. Lástima que canto mal, si no les cantaría, porque para mí la música es muy importante para que la vida sea una fiesta. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien. Finalizamos el directo.